Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un segmento más de MVPs por México, desde la silla más venenosa, su amigo la Alacrán Avitia, con información importante. Señoras y señores, como ya vieron ustedes en el título de este video, pues bueno, vamos a hablar de un tema que está siendo bastante controversial por ahí a través de redes sociales, un tema que está en auge ahorita y vamos a continuar con este tema de Gil Mora, el jugador de 16 años de los Xolos de Tijuana, que por cierto estarán enfrentando a la selección de Chile. Esto ya en las finales del Mundial Sub-20. Y pues bueno, el día de ayer, señoras y señores, en una entrevista, vámonos rápido con la información, en una entrevista en la cual David Faitelson, muy acorde a su estilo, muy acorde a su personalidad, muy polémico como siempre, parecía que todo iba bien dentro de lo normal en la entrevista que le estaba realizando a Sebastián El Loco Abreu, actual director técnico de los Xolos de Tijuana. Sin embargo, no soy el único y las redes sociales desnudan y se dan cuenta de absolutamente todo lo que pasa en una entrevista, cuando nos damos cuenta por qué se hacen las cosas, cuando nos damos cuenta cuál es el motivo y la razón de por qué están sucediendo de tal y de cual manera. Y pues bueno, señoras y señores, resulta y resalta que ayer durante esta entrevista que estamos hablando, aquí como pueden ver ustedes en la imagen, todo parecía, como les decía hace un momento, todo parecía dentro de los parámetros normales, algunas preguntas polémicas, algunas preguntas pues un poquito venenosas por parte de David Faitelson, les digo, muy fiel a su estilo. Sin embargo, hubo un detalle muy importante y por eso titulamos este video de la manera en la que ustedes lo vieron hace un momento y desde que ustedes seguramente decidieron abrir este video para saber por qué David Faitelson fue el enviado de Televisa, por qué David Faitelson fue el enviado de Emilio Azcárraga a tentar el terreno, escuchen bien, a tentar el terreno, a medir la situación y a hacer promotoría, hacerse el promotor de Gil Mora, o el promotor más bien, perdón, del América para la contratación de Gil Mora. Que aquí quiero resaltar, señoras y señores, un tema bastante controversial y bastante importante. Como les decía en un video anterior, no es que uno tenga el antiamericanismo a flor de piel, no es porque uno tenga ciertas cuestiones personales contra cierto cual equipo, pero como les decía en un video anterior, que por ahí pueden ver ustedes en algunos de nuestros videos, lo he mencionado en diferentes ocasiones, pareciera de repente que el Monterrey, pareciera de repente que el Tigres, pareciera que de repente el América, por supuesto, le hace bastante daño al fútbol mexicano. Lo comentaba en un video precisamente de Gil Mora, donde hablamos, por cierto, lo pueden ver aquí, donde dice que Gil Mora, pues bueno, está cerca de llegar al Real Madrid. Y en este sentido, vamos a ejemplificar rápidamente por qué les digo este daño que le hace el equipo del América, el equipo de Tigres, el equipo de Monterrey. Y no quiere decir que con esto esté mal, que los equipos tengan excelentes nóminas dentro del fútbol mexicano, sino que esa nómina debería de estar enfocada hacia un tema más de jugadores ejemplo como Ramos, de jugadores, por ejemplo, con San Maximán. A lo mejor la Liga MX debería de tener una iniciativa, debería de tener una forma de proteger a ciertos o cuales jugadores, de poner a lo mejor desde la misma federación, que sabemos que al final de cuentas los equipos son un ente privado, son un ente totalmente autónomo, por así decirlo, que pudiera la federación de alguna manera blindar a ciertos o cuales jugadores, esto en pos del crecimiento del fútbol mexicano. Ya lo sé que me lo están diciendo, ya sé que detrás o del otro lado de la pantalla, atrás de la pantalla están Alacrán, pero es que primero es el negocio, Alacrán, pero es que son jugadores importantes, Alacrán, pero es que cuánto tiempo va a seguir esto, cuánto tiempo más va a seguir esto, Alacrán, el tiempo que la federación y el tiempo que los equipos lo permitan. ¿A qué me refiero con este tema o esta idea que les pongo sobre la mesa? Al tema de blindar, al tema de blindar a ciertos jugadores. Ejemplo, hoy les puedo dar ejemplos de dos jugadores que pudieran haber sido blindados para llegar al fútbol europeo, y les voy a poner el ejemplo de un jugador que esté en ese proceso, o incluso dos que pudieran estar en el mismo proceso para evitar esta cuestión. El primer tema, Chiquito Sánchez, y el tema de Kevin Álvarez. Cuando ambos jugadores eran del Pachuca, que sabemos que el Pachuca trabaja excelente, perdón, con las fuerzas básicas, pues era la oportunidad perfecta para tener dos buenos elementos en la Eredivisie, para mandarlos a lo mejor a una liga, pues a lo mejor no tan importante, o a lo mejor a algún equipo como ahorita el Real Oviedo, que es parte del Grupo Pachuca,
en este crecimiento futbolístico. Sin embargo, yo les puedo decir muy claro el día de hoy, Chiquito Sánchez y Kevin Álvarez no van a llegar al fútbol europeo. Se los puedo adelantar, se los puedo anticipar y se los puedo firmar que Chiquito Sánchez y Kevin Álvarez, en el caso de que llegaran al América, no van a llegar al fútbol europeo. Y el otro caso que queremos aunar y que queremos juntar con el tema de Gil Mora, por ejemplo, es el caso de la Hormiga González del equipo del Guadalajara. Un chavo joven, con buen dinamismo, está metiendo goles, está teniendo una buena participación. Sin embargo, si la federación o el mismo Guadalajara no protegen a este jugador, no le dan este acceso, no le dan esta apertura para que emigre al fútbol europeo, va a seguir sucediendo y sucediendo y sucediendo lo mismo. Pero bueno, esa era la iniciativa de la que yo les quería hablar y retomo un poquito el tema, perdón, me perdí un poquito en el tema de por qué David Faitelson hizo esta promotoría para poder llevar a Gil Mora a la América. ¿Y por qué les digo, y les reitero aquí, retomando el tema, por qué debemos de evitar que Gil Mora llegue al América, al Tigres o al Monterrey? Porque simple y sencillamente, si eso llega a suceder, no va a emigrar al fútbol europeo, se nos va a perder la joya. Ya lo vimos con Lainez, ya lo vimos con Giovanni Dos Santos, que aunque estuvo en Europa no pasó nada, ya lo vimos con Chiquito Sánchez, ya lo vivimos con Kevin Álvarez, lo estamos viviendo con muchos otros jugadores que han estado dentro del América, o que hoy regresaron a Tigres o Monterrey, con los cuales no ha pasado absolutamente nada. Y retomando el tema de por qué les decía la promotoría de David Faitelson y por qué Televisa no da un paso sin guarache, como dicen en mi rancho, pues resulta y resalta, señores, que dentro de las preguntas que le estaba haciendo David Faitelson a Loco Abreu, la pregunta que les voy a platicar que le hizo David Faitelson provocó que prácticamente Loco Abreu se levantara prácticamente la silla y le dijera a David Faitelson, si me trajiste para esto, mejor me retiro. Así de tajante y así de contundente fue Loco Abreu, lo cual nos da muchísimo gusto. Pues resulta que cuando estaban en la entrevista, David Faitelson le pregunta, a Loco Abreu y le dice, ¿estás de acuerdo en que Mora tiene que jugar en el América? Así tal cual. Pues el Loco Abreu le responde como diciendo, ¿para eso me trajiste aquí? Mejor me retiro. Esto no es una casualidad, como se los digo, esto no es una situación repentina, sino que realmente Televisa está viendo el potencial que tiene Gil Mora en este momento, la explotación de la imagen, como ya lo hemos visto con otros elementos como Guillermo Ochoa, como Cuauhtémoc Blanco, como algunos otros jugadores que incluso a una edad mucho más grande que la de Gil Mora no tuvieron los reflectores que tiene él. Entonces, lógicamente entiendo la parte de que esto es un negocio y entiendo la parte de que Gil Mora, pues bueno, está siendo proyectado como uno de los elementos más importantes en el presente de la selección juvenil y en el futuro de la selección mexicana. Sin embargo, está esta promotoría por parte de Televisa de querer a fuerza llevarse a Gil Mora, explotar su imagen el tiempo que sea necesario y por supuesto, venga a nosotros tu reino, empezar a negociar con algún club europeo la salida del jugador de 16 años. Sin embargo, ya sabemos usted y yo lo que va a pasar, ya sabemos lo que se anticipa, lo que se avecina en esta tormenta, es que si esto llega a suceder, que esperemos que no, porque incluso por ahí el Loco Abreu había comentado que la idea era que Gil Mora estuviera al menos hasta los 18 años en Xolos de Tijuana para posteriormente emigrar al fútbol mexicano. Inclusive les puedo decir de antemano en este momento que Gil Mora ya está siendo blindado por Hank y la gente de Xolos para que ningún equipo de la Liga MX se lo lleve, para que ningún equipo de la Liga MX lo tome en cuenta y él puede emigrar al fútbol europeo, esperando que también el Xolos de Tijuana no haga lo que les iba a comentar que quiere hacer el América, porque también entiendo y les reitero que esto es un negocio. El América, lógicamente, explotar su imagen, lógicamente, pues sacarle el billete en publicidad, lo más que se pueda, las playeras, está de moda el jugador, lo cual lo entendemos. Sin embargo, como ya ha pasado con otros jugadores, y por eso les decía que parezco adivino y se los adelanto, ponerle a Gil Mora el precio de los 13 millones de dólares, 15 millones de dólares, a Lainez, señoras y señores, que cómo le robaron al Betis vendiéndoselo en 16 o 17 millones de euros. O sea, imagínense el tamaño de fraude, el tamaño de robo que el América le hizo al Real Betis vendiéndole a Lainez en 17 millones de euros. Imagínense nada más, lógicamente a Gil Mora, un jugador que en este momento
está con todos los reflectores, está con el equipo de la selección sub-20 cargado al hombro. Imagínese usted la consideración que tendría en este momento el América para poderlo vender, y le van a poner un precio alto. Tal vez el Xolos también lo haga, pero me parece que el Xolos también debería ser muy inteligente para evitar esta cuestión. Me parece que los papás de Gil Mora, que en este caso su representante, que también es brasileña, y sus papás deberían, en este caso siendo menor de edad, pues de considerar la mejor opción, no necesariamente yéndose por el dinero. Esa es la parte que a veces el futbolista joven no entiende, señoras y señores, que ok, aquí Tigres, Monterrey me van a pagar 3 pesos, que a lo mejor hoy los necesito y a lo mejor hoy los requiero. Sin embargo, a lo mejor puedo llegar a Europa ganando 2, pero a lo mejor en 2 o 3 años ganar 5 o 6, que no me van a pagar en Monterrey, que no me van a pagar en Tigres, que no me van a pagar en el América. Y esa es la parte que tenemos que entender mercadológica del negocio del fútbol. Que a lo mejor el bajarme el sueldo, a lo mejor hoy el aceptar un poco más de lo que incluso ya recibo, a lo mejor el aceptar por mi fichaje un poco menos de dinero, pudiera darme la oportunidad de tener una proyección mucho mayor a un mediano largo plazo. Y se los pongo de ejemplo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Santi Jiménez? Llegó al Feyenoord con un precio, se fue al Milan con otro mucho más grande, y estamos seguros que si el Bebote sigue creciendo, después del Mundial pudiera costar un 30% más, un 50% más, y hace un excelente Mundial y deciden meterlo porque es un jugador que necesita jugar en la selección, y dejarnos de estar inventando ideas de que Raúl Jiménez y aquella historia que ustedes ya se saben. Bebote podría elevar su precio entre un 50 y un 100%. Entonces esa es la parte que a veces al jugador mexicano, al jugador juvenil mexicano le cuesta. Y tenemos, señoras y señores, el ejemplo de Huescas. Lamentable lo de su lesión, por supuesto. Lamentabilísimo que se haya lesionado, que probablemente se pierda el Mundial. Sin embargo, él hizo esta parte de, ¿sabes qué? Me bajo el sueldo, esta parte de acepto menos de lo que gano en Cruz Azul. Pero el chavo estaba en ese proceso de crecer, estaba haciendo un excelente torneo, incluso ya estaba jugando en torneos europeos. Sin embargo, viene la lesión y pues bueno, mala suerte, ¿no? Pero el chavo estaba haciendo bien lo que le tocaba. Pero el jugador mexicano de repente quiere caer en esta comodidad, quiere caer en esta situación de pues aquí pagan más, aquí me va mejor económicamente, y me parece que aunque económicamente es bueno, de alguna manera como deportista me parece que eso es caer en conformismo, señoras y señores. Así que pues bueno, ya estuvo la información, como vieron ustedes, pues David Faitelson haciéndola de promotor, David Faitelson haciéndola de mensajero para ver cómo andaba el terreno por allá en Tijuana, tratando de que Gil Mora pues sea persuadido, tratando de que Gil Mora sea tentado para llegar a la América y hacer este negocio que hace unos minutos les estaba comentando. Señoras y señores, pues recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden comentar, recuerden seguir. Y por supuesto aquí vamos a estar como siempre metiendo el dedo en la llaga, señalando esas cosas que de repente a lo mejor el periodismo deportivo no le gusta señalar, señalando esas cosas que por supuesto a la Alacrán y a la gente de MVP por México nos encanta señalar. Y por supuesto aquí vamos a seguir como siempre llevándoles a ustedes la mejor crítica, la mejor información a través de MVP por México. Señoras y señores, les mando un abrazo grande, que tengan ustedes excelente mañana, tarde o noche, hasta la próxima.